Hola, hola, ¿cómo estamos? Días sin conectarnos. Eh, He estado pasando por unos tiempos un poco extraños. Creo que las atmósferas han estado bastante extrañas en todos lados. Y había estado así como complicada en otros asuntos y siempre estudiando la palabra, pero como que no me sentía como que muy bien. Eh, pero gracias al Señor hoy estamos de nuevo aquí y quiero compartirles acerca de algo en lo que he estado meditando y que me ayuda a meditarlo. Y tiene que ver con la palabra del Señor Jesús cuando Él nos dice que en los tiempos de su venida va a ser como en los días de Noé, va a ser como en los días de Lot. Ya hemos hablado sobre este tema, pero lo hemos abordado desde una óptica um, que tiene que ver con la actividad sobrenatural de los ángeles caídos, que tiene que ver con el abuso de poder, um, que tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Y todo eso es correcto, según mis estudios, pues es verdadero. Y hoy quiero seguir hablando sobre los días de Noé, pero quiero enfocarlo desde otra óptica. La pregunta sería, ¿qué tan terrible fue esa generación de Noé como para que el Señor haya traído el juicio del diluvio de manera tal que murió toda carne debajo de los cielos, que murió todo hombre, toda mujer, que murió todo animal, toda bestia? Y por supuesto murieron esos gigantes de lo que nos habla la palabra que vivían en esos días. Pero tuvo que haber sido un conjunto de razones que llevaron al final al Señor a colmar esa copa o a colmarse o a completarse el tiempo de esta gente para que Él decidiera traer el juicio de la manera similar a los tiempos que estamos viviendo hoy en día, que estos son los últimos tiempos en cuanto al cumplimiento de todas las profecías que están en la palabra del Señor y de las cuales nuestro Mesías Jesús, Yeshua, nos dijo que observáramos, que levantáramos la mirada y que buscáramos las características que había en los días de Noé para ver si en nuestra generación estamos viviendo las mismas características. Y hasta ahora lo que hemos estudiado podemos contestar con un rotundo sí en cuanto a que estamos viviendo los tiempos similares a los tiempos de Noé. Pero aparte de lo que hemos hablado, ¿qué otra cosa había que fue tan terrible que ameritó que viniera el juicio, que viniera la destrucción sobre esa generación? Los comentaristas judíos sobre la Biblia tienen un comentario que se llama el Midrash, y en este comentario dicen que aquella sociedad, la sociedad de Noé, estaba colmada de corrupción y de abusos, y que Dios no decretó el diluvio hasta que esa corrupción y esos abusos se volvieron bien vistos a los ojos de la gente y se transformaron en algo legítimo. Te lo leo de nuevo. El Midrash dice que aquella sociedad de Noé estaba colmada de corrupción y abusos, tal como nuestra sociedad hoy en día está colmada de corrupción y de abusos. Pero que Dios no decretó el juicio del diluvio hasta que esa corrupción y estos abusos se volvieron bien vistos a los ojos de la gente y se transformaron en algo legítimo. El hecho de que exista la inmoralidad es una cosa. El hecho de que exista corrupción es una cosa. El hecho de que exista violencia es un tema. Pero cuando esta inmoralidad, esta corrupción y esta violencia gana la aprobación de la sociedad, revertir esa situación es prácticamente imposible. Y eso es otra de las características de los días de Noé que podemos ver que se están repitiendo en nuestra generación. Hoy en día, la inmoralidad sexual, la corrupción, la perversión, el robo, el abuso de poder, la violencia, no solamente nos hemos acostumbrado, sino que ahora hasta se mira bien en algunos casos y hasta la justificamos en otros.
Y definitivamente esa es una de las razones que presagian la segunda venida de nuestro Mesías y por los cuales la ira del Señor va a derramarse sobre esta tierra. Pero al igual que en los días de Noé, todavía estamos a tiempo de volvernos de nuestros caminos, todavía estamos a tiempo de volvernos al Señor, todavía estamos a tiempo de hacer una diferencia. En esta sociedad actual, las empresas y los medios de comunicación están intentando constantemente ganar la aceptación del público, ya sea en términos de moda, de música, videojuegos, estilos de vida, que así es como se le llama hoy en día. La agenda política detrás de la lucha de género, de la identidad de género, la agenda de la violencia contra los hombres, que ahora están trabajando mucho en los medios de comunicación para hacer ver que los hombres, el género masculino, son poco más o prácticamente como animales, quitándole todo su lugar en la sociedad. Esta agenda que habla de legitimar el amor sexual por los niños, que se conoce como pedofilia, pero que quieren romantizarlo y quieren llamarlo de otra manera para que nosotros lo miremos bien. Y se nos está imponiendo por parte de una minoría que tiene un gran poder económico, de manera tal que en esta sociedad hemos llegado a llamar bueno a lo que la Biblia dice que es malo, y hemos empezado a llamar malo a lo que la Biblia llama como bueno o muy bueno. Si nosotros nos oponemos a lo que dicen los medios de comunicación, a lo que dicen estas minorías, a lo que establecen las políticas que vienen de los poderes supranacionales o incluso los poderes de los gobiernos, somos ridiculizados, somos insultados, somos perseguidos si no estamos de acuerdo con ellos. Somos llamados intolerantes si nosotros no estamos de acuerdo con lo que estas minorías nos quieren imponer. Y entonces somos objetos de la intolerancia de ellos, porque ellos tienen el poder político, tienen el poder económico y están obligándonos a que nosotros seamos parte de esa sociedad. Y hasta aquí, pues yo quisiera preguntarte, ¿estás tú dispuesto a seguir a ese camino? ¿Estás tú dispuesto o estoy yo dispuesta a que para no ser perseguida, para no ser ridiculizada, para no ser hostigada, quedarme callada? O aún peor, estar de acuerdo con lo que ahora le llaman común. El que sea común no lo hace normal, conforme a la palabra del Señor. A nuestros padres, yo quiero que tú hagas un recuento, o tú que eres padre, ahora que ves a tus hijos, nos sorprende la permisividad que hay hoy en día en la televisión, en la radio, en los juegos, en las películas. Pero mis papás, en el tiempo que yo estaba creciendo, que de niña pasé a adolescente, ellos se sorprendían de las cosas que ya estaban en la televisión y que ya se vivían en la sociedad. Los padres de mis padres también se escandalizaron lo que estaba sucediendo en esa generación. Entonces, podemos ver que cada generación de lo que nosotros tenemos memoria o podemos recuperar de nuestros antepasados y aún de la historia, podemos darnos cuenta de que continuamos empujando los límites. Tanto que pareciera que en algún momento un individuo debería preguntarse, o tú deberías preguntarte, o yo debería preguntarme, ¿acaso no hemos ido demasiado lejos? ¿Acaso no hay límites? ¿Acaso no hay un hasta aquí para lo que está sucediendo en la sociedad? Sobre todo lo que tiene que ver con la desvalorización, con la desmoralización, con la deconstrucción de los valores familiares, de los principios familiares. ¿Acaso no hay límites? Entonces, es importante que nosotros nos tomemos unos minutos de nuestra ajetreada vida y que nos tomemos un minuto en medio de tanta distracción y de tanto entretenimiento para que podamos contemplar tantas conductas negativas a nuestro alrededor. Y no solamente en la televisión y en las películas, sino también comportamientos hacia los cuales nosotros nos sentimos atraídos o estamos incluso siendo parte de esos comportamientos. Comportamientos que no tenemos que ser billonarios o millonarios o famosos
para estar repitiendo este tipo de comportamientos tan nocivos y tan sencillos como los chismes, como el levantar calumnias contra compañeros de trabajo o contra vecinos, cuando ni siquiera sabemos si lo que estamos repitiendo es verdad, sino que nos damos a la tarea simplemente de propagar ideas o comentarios que otros nos han dicho y que no nos hemos detenido a ver, primero si son verdad y en segundo lugar, si repetirlos van a traer algún tipo de edificación a mi vida o a la vida de las personas con las cuales la comparto. Un estilo de vida inmodesto. No solamente hablamos de vestuario, sino mi manera de vivir, mi comportamiento en lo privado. Es un comportamiento porque todos lo hacen, porque eso es lo que ahora la sociedad hace, pero es correcto algún tipo de comportamiento que yo pueda tener y que es importante que yo lo revise. El nivel de violencia en las películas que yo miro en la televisión, en la privacidad de mi casa, o el nivel de pornografía o de perversidad en las cosas que yo me permito ver en la intimidad de mi hogar. Es una pregunta que yo debo hacerme. ¿Hay algo en esta sociedad que me moleste profundamente? ¿O no hay nada que me sorprenda y no hay nada que yo mire como equivocado? Es una pregunta muy delicada y es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer, porque esta generación lo que está buscando es que nosotros seamos inmunes, o como dice la palabra, como en las cartas de Pablo, que dice que lo que se quiere es cauterizar nuestra conciencia de manera que ya no nos importe nada y que ya nada nos afecte. Hasta cierto punto la excusa que nosotros tenemos es todo lo hacen, o es lo que todos hacen, o es lo que todos ven, es lo que está aceptado en esta sociedad. Pero que esté aceptado en la sociedad, que yo lo acepte, no lo hace acepto a los ojos de Dios. Y ese era uno de los grandes problemas que tenía esta generación de Noé, que el hecho de que ya no vieran mal lo que debía llamarse malo, o que ya no vieran como pecado lo que debía llamarse pecado, que ya las niñas, ustedes lo pueden ver en fotos que sacan y dice, yo cuando tenía 12 años, y sale una niña muy modesta y toda flaquinía, y las niñas de 12 años de hoy en día, que son todas sexys y vestidas de manera que no corresponden a su edad, pero que ahora se mira bien, y si uno lo critica, uno le dicen que uno es retrógrada, o que uno es un santurrón, o que uno es un ridículo. O sea, simplemente te demeritan y te hacen callarte la boca para que con tu silencio consientas. Porque una cosa es oponerte, pero aun cuando nosotros no hacemos nada, estamos consintiendo que los malos hagan. Dice, no recuerdo de quién es la cita, pero dice que cuando los buenos no hacen nada, están siendo partícipes de lo que los malos hacen, que no necesitamos ni siquiera ser parte de las cosas malas o incorrectas que están haciendo, que basta con que me quede callada para que de alguna manera yo consienta, porque dice el adagio, el que calla otorga. Y definitivamente cuando estemos delante de nuestro Señor, no nos vamos a poder excusar con Él diciéndole, Señor, es que todos lo hacían. Es que esa es la sociedad que me tocó vivir. Ese fue el tiempo que me tocó vivir. Porque su palabra es atemporal, su palabra siempre es vigente, su palabra es eterna, y siempre, siempre podemos encontrar aquí lo que necesitamos saber para vivir la vida, sin importar la época, sin importar las costumbres y sin importar las edades. Porque Dios nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, y Él sabe mejor que nosotros. Fíjate que Dios instruyó a Noé para que llevara un proyecto extraño e inusual para aquel tiempo. Y uno de los principales propósitos era despertar la curiosidad de la gente para que dieran la oportunidad de Noé de que pudiera dar testimonio de su fe, o dar testimonio de lo que él había recibido de parte del Señor. Dios no le dijo, vete al lado del mar y construye un arca, sino que le dijo, construye un arca en la cima de una montaña prácticamente. Y esto era un proyecto, una locura.
Y la gente podía acercarse a Noé y decirle, oye Noé, ¿qué es esta locura que tú estás haciendo? Y eso era como la oportunidad para poder iniciar una conversación. Pero pasaron 120 años. La palabra dice que pasaron 120 años, que es lo que él había determinado para traer el diluvio. Y entonces él le dijo a Noé, mira, construyete el arca. O sea que pasaron 120 años para que la gente tuviera la oportunidad de acercarse a Noé, pero sobre todo para que Noé tuviera la oportunidad de acercarse a la gente y de contarle qué es lo que estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo, pero sobre todo decirles cuál era el remedio o cuál era la salida para que ellos pudieran librarse de la ira venidera. Sin embargo, a pesar de que pudiéramos pensar que en 120 años mucha gente debió haberse convencido, vemos que solamente Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras entraron en el arca, más todos los animales que llegaron. En cierto sentido, tenemos que entender que nosotros debemos sobrevivir, ¿ok? Eso es claro. O sea, Noé sobrevivió junto con su familia y eso es importante, pero Noé tenía la responsabilidad de poder influir en los demás. Pero al final, no sé qué pasó, si fue que Noé solamente se dedicó a construir el arca y que no tuvo esa facilidad de palabra o que no quería hablar con la gente o que se aisló, no sé qué es lo que pasó porque la Biblia no habla. Pero al final el arca se convirtió en el boleto de supervivencia solamente de Noé y de su familia. Y al final él pensó que eso era suficiente. Al final solo entró él y su familia en el arca. Y en cierto sentido, como te decía, es legítimo que nos protejamos a nosotros mismos y a nuestras familias. Incluso nuestros padres nos decían, mira, no te juntes con lobos porque vas a aprender a aullar. Y de igual manera, si nosotros vivimos en una sociedad conflictiva, más tarde o más temprano, esa conflictividad nos va a alcanzar a nosotros. En un sentido espiritual, nuestro hogar tiene que permanecer como un refugio seguro para donde podamos refugiarnos, incluso rejuvenecernos en nuestro espíritu, sino en lo físico, porque la verdad es que los años no pasan en balde. Y tenemos que invertir mucho en nosotros mismos y en nuestra familia, porque esa es nuestra primera responsabilidad. Pero existe una contraparte, amados. El arca no puede ser completamente aislada. Nuestra arca no puede ser completamente aislada. No podemos solamente pensar, bueno, a mí no me ha tocado, a mí no me ha llegado, yo solamente me preocupo por mí, por mi familia y los demás que miren cómo hacen. Pero tampoco nos vamos a ir al otro extremo de que vamos a dejar descubierto o desprotegida a nuestra familia por ayudar a los demás. El Señor Jesús dijo que a los pobres siempre los íbamos a tener y que les podemos ayudar en cualquier momento. Pero estamos hablando más que eso. Estamos hablando de influir. Estamos hablando de llamar la atención de otras personas para que nosotros, que hemos puesto nuestra fe en el Mesías de Israel, que sabemos de que por causa de Él, por causa de su sangre, por el alma que derramó en su sangre, nosotros hemos podido venir a ser parte de la familia de Dios. Y por nuestro testimonio nosotros vamos a poder librarnos del maligno si es que nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida por causa de Él. Y el que pierda su vida, dice la palabra, por causa de nuestro Mesías va a encontrarla. Pero si queremos vivir en esta vida, solo en este mundo y creemos que esto es todo, al final la vamos a perder. Pero tenemos que salir y tratar de marcar una diferencia en el mundo. Tenemos que salir y tratar de marcar una diferencia en nuestra sociedad. Tenemos que salir de nuestra casa. Yo creo que es parte de lo que Dios ha hecho, sacarnos de las iglesias. No para que estemos solamente en la casa, sino para que podamos entender que hacer iglesia es vivir la vida del Señor, lo que dice la palabra en mi vida, y ser una luz para otras personas, para que otras personas me digan qué es lo que tenés, qué es lo que estás haciendo. Tenemos que salir y marcar una diferencia en nuestras familias. Esto es como comparar a una persona millonaria que vive, por ejemplo, una persona que tiene mucho dinero y que está viviendo en un ambiente sumamente frío. Puede dejar de sentir frío de 2 maneras. Uno, encendiendo una fogata. Y esa fogata que encienda no solo le va a servir a él, sino que le va a servir a todas las personas que están alrededor de él. O puede decidir hacerlo comprándose un abrigo súper grueso y una manta súper gruesa y va a quitarse el frío, pero no se lo va a quitar absolutamente nadie más. En ambos casos logra su objetivo,
Pero la pregunta es hasta qué punto Él se preocupa por los demás. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a buscar cambiar las cosas por amor hacia los demás, debemos hacerlo por amor a nosotros mismos. La realidad es que no importa cuánto tratemos, siempre se van a filtrar algunos malos y nos va a afectar a nosotros también, tal como le pasó a Noé. Noé, yo no lo voy a juzgar porque la palabra no lo dice, yo no sé si fue negligencia o egoísmo de él, pero al final solo él se salvó. Y él pudo haber pensado que se libró de toda la inmoralidad sexual, de toda la perversión, de todo el robo, de todo el abuso que sucedía en el tiempo antes del diluvio. Pero ¿saben qué pasó? Cuando pasó el diluvio y cuando bajaron las aguas y él salió del arca, se dio cuenta que el mal se había filtrado en su familia, el mal se había filtrado en el arca que él preparó y que al final solo sirvió para su familia. ¿Cómo lo sé? Porque la palabra dice que cuando él salió, dice que él plantó una viña y que él se emborrachó. Y dice que cuando se emborrachó, que él quedó desnudo y que su hijo, Cam, la Biblia solo dice que descubrió la desnudez de su padre. Y cuando él salió de su borrachera, dice que maldijo a Canaán, el hijo de Cam, y habló maldiciones sobre la vida de ellos. Dice estos comentarios judíos que pudo haber sido, no lo dice la Biblia, pero pudo haber sido que Canaán, el hijo de Cam, castró a su abuelo, porque de hecho después del diluvio dice que Noé vivió más de 300 años, pero solamente se habla de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. O que incluso pudo haber sido que abusara sexualmente de Noé. No se puede saber, no está escrito, pero algo terrible sucedió. El mal se filtró, a pesar de que él creía que se había salvado. El mal se filtró en su propia casa. Y esto no estamos exentos. En esta generación no estamos exentos. Y es ahí donde yo te quiero hablar. No podemos pensar solamente en función de mi casa, de mi familia, de mi comida, de mi comodidad, porque más tarde o más temprano lo que está sucediendo alrededor de nuestra sociedad nos va a afectar. Vivimos en un barco. Esto es como un barco. Y hay una historia de 2 chicos que estaban en un barco y uno de ellos empezó a taladrar un agujero en la parte de atrás del barco. ¿Qué estás haciendo?, le gritó su amigo. No te preocupes, le responde el otro. Solo estoy perforando debajo de mi propio asiento. Pero todos sabemos que si a un barco le hacemos un hueco, ¿qué es lo que va a terminar pasando? El agua se va a meter por ese hueco. Primero donde va a mojar, pero al final se va a inundar todo el barco y todo el barco y con todo lo que está dentro se va a hundir. Y es lo que está sucediendo actualmente en nuestra sociedad. Esta sociedad se está hundiendo. Esta sociedad se está volviendo una suciedad o ya es una suciedad. Y nos equivocamos. Estamos muy equivocados si pensamos que no nos va a afectar. Muchas veces somos ignorantes y somos indiferentes. Yo no estoy hablando una mala palabra al decir que somos ignorantes, porque todos somos ignorantes en algunas áreas, pero en esta área, sobre todo lo que tiene que ver con lo que sucede en la sociedad, somos ignorantes y somos indiferentes. La diferencia entre ignorancia e indiferencia, no sé y no me importa. Muchos de nosotros somos así, y me incluyo. No sabemos lo que está pasando, no nos enteramos, porque a saber en qué mundo vivimos, pero lo peor es que no nos importa. Y cuando escuchamos, cuando hablamos de, le sucedió a fulano, le sucedió a mengano, fue a ese doctor que agarraron, o que fue ese dinero que se perdió, pero a mí no me afecta. O eso es lo que pensamos, cuando en realidad todo lo que sucede en esta sociedad, mi amado, más tarde o más temprano te va a afectar. Las drogas, el robo, la violencia están llegando a niveles impensables, sin límites. La corrupción en Honduras, según estudios, dice que se pierden más o menos 50,000 millones de lempiras cada año. Son como 2,000 millones de dólares. Tal vez sean cifras que no tenemos ni idea, pero para hacerte una idea,
o que más o menos puedas un poco concebirlo, el presupuesto anual que asigna el gobierno para educación no llega a esa cantidad al año. O sea, invierte, bueno, ni invierte, es que gasta. Y a saber en qué lo gasta, asigna 25,000 millones de lempiras el Estado de Honduras para educación y no sabemos qué se hacen. Pero el doble se lo roban. En salud, hospitales, médicos, medicinas, no gastan ni la tercera parte de los 50,000 millones que se roban. O sea, si se roban 50,000 millones de lempiras cada año, solamente están invirtiendo, ¿cuánto sería? 15, 16 mil millones de lempiras en hospitales, en médicos, en enfermeras, en salud. Hacer caso omiso de esta realidad fue el trágico error que cometió Noé. Creía que poderse encerrar a sí mismo en el interior del arca lo iba a hacer escapar de todo. Pero después del diluvio nos damos cuenta que no. No hay manera de que nosotros nos escapemos si nosotros continuamos con esta indiferencia. El punto aquí es que la lección que Noé vivió cuando él salió del arca, en cierto sentido, vino siendo como un castigo por esa indiferencia, por esa ignorancia en cuanto a pensar de que si él se salvaba, todo estaba bien, que si su familia estaba bien, todo debe estar bien. Si la sociedad se corrompe, tu familia no está a salvo, tú no estás a salvo. Mientras la generación de Noé cometía abusos sexuales, tal vez Noé pensó que resguardándose en el arca iba a quedar liberado de todo. La generación después del diluvio creó una atmósfera obligatoria de conformidad. Esta generación quería que todo fuera igual, que fuéramos una cámara de resonancia, que tuviéramos las mismas ideas y que estuviéramos obligados a aceptar las creencias y aspirar a un mismo objetivo. Esta generación no es que busca tampoco salvarse en un bote. Hay otros que no quieren salvarse en un bote y que no quieren saber del Señor Jesús, sino que lo que buscan, según ellos, es unirse en una aldea global y poder el hombre salvar al hombre. Este es el otro lado de la moneda. Creen que con una estructura monolítica, con un gobierno realmente que pueda controlar a la gente, que tenga todo bien determinado, con límites bien establecidos, que con eso vamos a lograr la uniformidad y que vamos a traer la paz, de lo que tanto se habla de paz y seguridad. ¿Pero qué pasó? El Señor también los dispersó. El Señor también los dispersó. Y esta es una clara advertencia de parte del Señor para todos nosotros, porque Él dice, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Y este es un momento, mi amigo, de dar un paso hacia la independencia. ¿Independencia en qué sentido? Independencia en cuanto a las ideas que nos quieren meter, a las agendas que nos quieren obligar a cumplir, a la indiferencia a lo que está sucediendo en nuestro país, a la ignorancia de lo que está sucediendo en nuestro país, de lo que está sucediendo en nuestros barrios, en nuestras colonias. Necesitamos hacer un alto y sí, necesitamos primero ver por nosotros mismos y por nuestra familia, estamos de acuerdo, pero tenemos que trascender, porque más tarde o más temprano el mal que está sucediendo afuera nos va a tocar aquí adentro. Tenemos que llegar a un punto de decir, esto yo no lo voy a tolerar, esto yo no lo voy a aceptar y yo me voy a parar. Y aunque nos dicen, ay, no sea ridícula, una gaviota no hace verano, yo puedo decir, bueno, pero por lo menos lo voy a anunciar, por lo menos puedo decir, no me quedé callada. Por lo menos puedo enseñarle a mis hijos a no quedarse callados. Por lo menos puedo molestar, aunque sea molestar a la gente y no dejarlos robar en paz. Molestar a la gente y no dejarlos cometer inmoralidad sexual en paz. Molestarlos y no dejarlos pervertir a los niños en paz. Aunque sea eso, si no puedo hacer otra cosa. Aparte de orar, que tenemos que orar, pero también tenemos que levantar nuestra voz y también tenemos que hacer algo por esta sociedad, porque aquí todos estamos en el mismo barco. No caigamos en el error de creer de que si yo estoy bien, no me importa lo demás, que se frieguen los demás o que se pudran los demás. No, si ellos se pudren, yo me voy también en el barco porque estamos en el mismo barco. ¿Qué podemos hacer? Cosas tan pequeñas como hacer algo en contra de la basura que hay en nuestros ríos.
algo tan sencillo como invertir 100 lempiras en comprar 10 arbolitos, pinitos chiquitos e irlos a sembrar a la par de un río. Qué ridículo, tal vez, pero algo yo puedo hacer. O puedo, si no tengo dinero, puedo buscar que en lo que voy caminando en la calle, hacia mi trabajo, hacia mi lugar de estudio, recoger la basura que miro botada. ¡Ay, qué ridículo! Probablemente, pero son cosas que puedo hacer y que el día de mañana pueden hacer una diferencia. Puedo estudiar la Biblia, pero no basta con estudiarla. Debo compartirla y enseñarle a alguien lo que he estudiado. Hay herramientas que podemos usar. Tenemos la oportunidad de dejar de ser chismosos, de dejar de repetir cosas que no solamente no sabemos si son ciertas, sino que pueden dañar a otras personas. Podemos dejar de tolerar la infidelidad y el adulterio y hacerlo ver como algo cool o hacerlo ver como la manera en que una muchacha bonita puede salir adelante metiéndose con un sugar daddy, buscando a un hombre que la mantenga y aplaudirla por eso y decir no, que uno tiene que ver qué hace. O ponernos a eso, aunque nos digan santurrones, aunque nos digan ridículos, aunque nos digan que el fin justifica los medios. Eso no es cierto. La palabra de Dios enseña otra cosa. Podemos dejar de alentar o de practicar nosotros mismos una vida sexual sin responsabilidad matrimonial. Podemos nosotros mismos dejar de ver con morbosidad a las niñas y a los niños. Podemos empezar a protegerlos y no decir solamente, ay, como no es mi hijo, no me importa. O como sucede muchas veces que no nos metemos porque decimos, ay, si me meto me van a matar. Pero aunque sea gritar o denunciar, son cosas que podemos hacer y que podemos salvarle la vida a una persona. Podemos organizar una campaña para mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad. O podemos levantar nuestras voces diciendo que aunque digan que es bueno, sigue siendo malo. El fracaso de Noé de influir en su generación es una de las razones que llegaron a colmar la paciencia de Dios y que al final trajeron la inundación. De hecho, en Isaías 54 se habla del diluvio como las aguas de Noé, dando a entender que en cierta medida hubo una responsabilidad ahí en cuanto a que solamente él se salvó. No creas que el problema no te está afectando. No creas que la corrupción no te afecta. No creas que la perversión no te afecta. No creas que la violencia no te afecta solamente porque no te ha tocado. Sí lo estás haciendo, solamente que aún no te ha llegado. Pero hermanos, nos va a llegar. Y yo no estoy siendo ni ave de mal agüero, sí. Ni tampoco estoy profetizándote o maldiciéndote, simplemente estoy hablando de una realidad que no podemos seguir ignorando. Si nosotros creemos que el problema de afuera es problema de otros, estamos muy equivocados, porque eso más tarde o más temprano va a venir a reventarnos en la cabeza. Debemos comprometernos a asumir una responsabilidad, no solamente para con nosotros mismos, para con nuestra familia, sino también para con nuestra comunidad. Tenemos que entender que delante de los ojos del Señor, nosotros somos sus manos, nosotros somos su boca, nosotros somos su presencia en esta tierra y nosotros tenemos que hacer algo y no solamente orar. Qué bueno que estás intercediendo, qué bueno que estás orando, pero también tenemos que levantar nuestras voces, tenemos que levantarnos, aunque nos digan ridículos, aunque nos digan que somos unos payasos, aunque nos insulten y nos quieran minimizar o nos llaman estúpidos o que digan lo que quieran. Pero nosotros tenemos que asumir una responsabilidad y tenemos que tener la capacidad de levantar nuestra voz. Ignorar las cosas no va a hacer que desaparezcan. Y pensar que no me afectan solo porque no me han llegado es vivir muy equivocados. Y para terminar esta pequeña reflexión, quiero leer el Salmo 18 como una oración a nuestro Padre en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Dice, para el director de los cantores, del siervo del Eterno de David, que habló al Eterno las palabras de este cántico en el día que salvó el Eterno a él de la palma de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Y dijo, te amo, oh el Eterno, fuerza mía.
El Eterno es mi roca, mi fortaleza, el que me libra. Dios mío es mi peña, me refugiaré en él. Mi escudo y cuerno de mi salvación, mi amparo. Oh, alabado, invocaré al Eterno, y de mis enemigos me salvaré. Me rodearon los dolores de la muerte, los torrentes del perverso me aterraron, los dolores del sepulcro me rodearon y me pusieron delante de mí trampas de muerte. En mi angustia invocaré al Eterno, al Dios mío invocaré. Él oirá desde su palacio mi voz, y mi clamor delante de él llegará a sus oídos. Se sacudió y tembló la tierra, los cimientos de los montes se estremecieron, se sacudieron porque se encolerizó. Subió humo de su nariz y fuego de su boca consumía, brasas se encendieron de él. Inclinó los cielos y bajó, y había tinieblas bajo sus pies. Montó sobre el querubín y voló, y se cernió sobre las alas del viento. Pone oscuridad de su escondite en su alrededor para resguardo, acumulación de aguas, los nubarrones del cielo. Por el resplandor que está delante de él, sus nubarrones han pasado, granizo y brasas de fuego. Hizo tronar sobre ellos los enemigos del cielo, el Eterno. El Altísimo hará resonar su voz, arrojará granizo y brasas de fuego. Envió sus flechas y los dispersó, y muchos relámpagos y los turbó. Se vinieron los torrentes de agua y se descubrieron los cimientos del mundo. Por tu grito, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Enviará desde lo alto, me tomará, me sacará de muchas aguas, me salvará de mi enemigo poderoso, de los que me odian, aunque sean más fuertes que yo. Me anticipaban el mal en el día de mi desgracia, pero fue el Eterno apoyo para mí. Me sacó a la vastedad, me libró, porque se complace en mí. Me recompensará el Eterno conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me devolverá recompensa, porque yo he guardado los caminos del Eterno y no cometí maldad apartándome del Dios mío. Porque todas sus leyes están ante mí, y en cuanto a sus decretos no los apartaré de mí. Fui íntegro con él y me guardé de obrar iniquidad. Me devolvió recompensa el Eterno conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mi mano frente a sus ojos. Si alguien es piadoso, tú serás con él piadoso. Si es un hombre íntegro, tú serás con él íntegro. Si es puro, tú serás con él puro. Pero si es corrupto, tú obrarás con él con astucia, porque tú a un pueblo pobre salvarás, y a los ojos del altivo abatirás. Porque tú iluminarás mi luminaria, oh el Eterno. Dios mío alumbrará mi oscuridad. Porque contigo correré contra la horda. Con Dios mío saltaré un muro. Oh Dios, íntegro en su camino. La palabra del Eterno es purificada. Un escudo es él a todos los que tienen esperanza en él. Porque ¿quién es Dios fuera del Eterno? ¿Y quién es protector fuera de Dios nuestro? Dios que me ciñe de poder y pone despejado mi camino. Hace igual mis pies como los de las siervas, y sobre mis alturas me mantiene. Adiestra mis manos para la guerra y tensa el arco de bronce, al arco de bronce mis brazos. Me diste el escudo de tu salvación. Tu diestra me ha apoyado y tu humildad me ha engrandecido. Ampliaste mi paso debajo de mí y no tambalearon mis rodillas. Perseguiré a mis enemigos y los alcanzaré, y no retornaré hasta acabarlos. Los heriré y no podrán levantarse, porque caerán bajo mis pies. Tú me ceñiste de fuerza para la guerra, has doblegado a mis adversarios debajo de mí, a mis enemigos has hecho que me vuelvan la cerviz, y a los que me aborrecen aniquilaré. Clamarán, pero no hay salvador. Al Eterno clamarán, pero no le responde. Los pulverizará como polvo delante del viento, como el barro seco de las calles los esparcirá. Líbrame de las contiendas del pueblo. Colócame para que sea cabeza de naciones, hasta un pueblo que no conocí me sirva. Al oír mi fama a su oído me obedecerán. Los hijos de extranjeros se humillarán ante mí. Los hijos de los extranjeros se debilitarán y quedarán cojos por causa de su encierro. Vive el Eterno. Bendita sea mi peña y sea enaltecido Dios, mi salvación. Dios que toma venganza por mí y somete a pueblos debajo de mí, me libras de mí, me lavarás, de un goleador me salvarás. Por tanto, yo te agradeceré entre las naciones, oh eterno Dios, y a tu nombre yo cantaré. Él engrandece las salvaciones de su rey y realiza merced a su ungido, a David, y a su descendencia
para siempre. No temamos. Estamos en guerra, pero que se note, aunque sea por las marcas que nos dejen. Dios te bendiga, amigo mío.